Buenos días, buenas tardes, buenas noches a las personas que están conectándose a esta transmisión, a quienes están desde sus hogares en este momento, y también saludo a quienes están hoy presentes como expositores, expositoras, y también con el panel de académicos y académicas que tenemos hoy. Hoy nos hemos convocado para hablar sobre los extractivismos, experiencias y alternativas. Esta es una conversación que enmarcamos en un ciclo de foros digitales que hemos denominado Diálogos entre Territorios, conversaciones con miras a la nueva Constitución, una propuesta que hemos generado desde las ONGs AINI y CODECIAM. Antes de comenzar, quisiera encuadrar la conversación definiendo un poco lo que entendemos por extractivismo y precisamente lo que propone Eduardo Budinas, que es del Centro Latinoamericano de Sociología, de Ecología Social, CLAES, de Uruguay. Él indica que extractivismo se caracteriza por extraer grandes volúmenes o de alta intensidad de recursos naturales, orientados principalmente a la exportación como materias primas. De esta definición podemos desprender que o entender que un gran volumen de extracción sería, por ejemplo, en el caso de la minería, la remoción de millones de toneladas de roca, y por alta intensidad de extracción, indicar que esa remoción implica procesos de alta ecotoxicidad e impacto ambiental, y todo ello para extraer unos pocos gramos de oro, en el caso de la minería aurífera. Respecto de la orientación de los extractivismos, también nos indica Budinas que es básicamente exportar materias primas, o commodities también llamadas, que se van sin procesamiento o con un procesamiento muy limitado. En otras palabras, es tomar roca y llevársela tal cual está, en el caso de la minería. También es interesante reconocer los extractivismos como plurales, ya que se encuentran en distintos rubros. Podemos hablar así de la minería, de la explotación petrolera, de los monocultivos de exportación, de la extracción pesquera, incluso el turismo, si queremos, podemos incorporarlo en esta definición. Y finalmente podríamos decir que los extractivismos no son una industria. También plantea Eduardo que no es una industria porque no hay procesamiento de materias, no hay manufactura, sino que es extracción directa de materias primas, como hemos dicho. Eso a modo de encuadre general de lo que podemos entender por extractivismo, sujeto también a la discusión que vamos a tener hoy. Paso a presentar entonces a las personas que hoy nos acompañarán. Por una parte, desde los territorios, contaremos con la presencia de Nicolás Quirós, que él es desde la comuna de Petorca. Nos va a compartir algunas experiencias y visiones que han desarrollado desde la Escuela Agroecológica Germinal, en el contexto de la sequía y saqueo que ha sufrido tan fuertemente el territorio de Petorca. También contaremos con Joana Pamela Zúñiga, que ya es del territorio Huilliche, parte de la coordinadora de comunidades Huilli Lafken Huaychán, Defensa de los Mares del Sur, que agrupa comunidades de Aysén, Chiloé y Hornopirén. Y bueno, la labor en esos territorios está enfocada en la defensa de los mares contra las salmoneras desde la mirada huilliche, con una perspectiva ancestral y territorial. Y también contaremos con Jimmy Zuleta, él es habitante de Andacollo, en la zona norte. Andacollo es una ciudad que está ubicada en el corazón de la cordillera de los Andes, en la región de Coquimbo, un poquito al sur de Coquimbo, La Serena. Y vinculado a la minería, es un territorio altamente identificado con la minería. Por otra parte, contaremos con opiniones y preguntas de un panel profesional o académico, que hoy está compuesto por Javiera Petersen, quien es economista y magíster en análisis económico de la Universidad de Chile. Ella está vinculada al Observatorio de Políticas Económicas OPES, y donde es codirectora y encargada del área de desarrollo productivo. También nos acompaña María Pasaedo, quien es socióloga, doctora en educación, con mención en aprendizaje transformacional. Actualmente María Paz forma parte del Centro de Análisis Socioambiental CASA, Chile, y se encuentra realizando una pasantía y en este minuto está en Barcelona. Así que un abrazo bien a la distancia para María Paz. Respecto de la metodología del foro, para información especialmente de las personas que están observando este panel, les cuento que vamos a tener dos rondas de preguntas para las personas que habitan en los territorios, donde les estaremos consultando sobre la visión del pasado y presente y la visión de futuro desde sus territorios. A continuación ofreceremos la palabra al panel profesional para que retroalimenten o hagan consultas que estimen pertinentes a las personas de los territorios.
Y finalmente, y esperando que los tiempos estén adecuados, tomaremos comentarios y preguntas hechas a través de Facebook, que es la plataforma por la que estamos transmitiendo, y que también esperamos que haya ahí la interacción con quienes nos están mirando. Entonces, vamos a comenzar con Pamela. Vamos a preguntarle en primer lugar a Pamela desde bien al sur de Chile, que nos cuente cuál, al mirar atrás el proceso que ellas han tenido en la defensa de los mares en Chiloé, qué avances, qué ganadas han tenido en su territorio y cómo lo han logrado, cuáles han sido su estrategia y sus formas de trabajo para lograr estos avances, siempre mirando el lado positivo de toda esta situación. Así que Pamela, damos preliminarmente las excusas. Pamela está en un lugar de una señal bastante compleja, así que vamos a tenerle paciencia para escucharla. Así que Pamela, te ofrezco la palabra para responder esta primera pregunta. Mari Compuche, Inche Pamela Zúñiga Neún Piñén, Guapi Quinchao Chilhue Mapumó. Mi nombre es Joana Pamela Zúñiga Neún, yo soy del archipiélago de Quinchao, que es un archipiélago que está dentro del archipiélago de Chiloé. Y bueno, me excuso que como no tengo muy buena señal, decidimos mejor apagar la cámara para que pueda funcionar mejor, ¿ya? Bueno, contarles que acá uno de los principales problemas de extractivismo que tenemos es a partir de la extracción del salmón y la industria del salmón, que su utilización de químicos, antibióticos, el mismo salmón, al no ser una especie nativa, ha generado grandes destrozos en los ecosistemas marinos. La desaparición de muchas especies de peces, robalos, jureles y una inmensa biodiversidad que existía, hoy en día es prácticamente nada lo que existen en los mares de Chiloé. Muchas de las especies que los turistas conocen acá y que vienen a comer se extraen más al sur, porque acá los mares ya están casi en un 80% vacíos, esa es la situación. Y lo positivo dentro de toda esta situación nefasta es que la gente está despertando. Yo creo que eso es una de las, si lo pudiera decir, ¿qué es lo positivo de los últimos tiempos? Es que nos estamos reconectando con nuestras ancestralidades también. La población acá es mapuche, huillicha, chona, casi yo diría que en un 80%, 90% tenemos nuestros ancestros huilliche y chonos. Y esa forma de ver la vida, de transitar la vida con esa conexión, con, eh, con ese respeto hacia la naturaleza, es lo que hoy en día nos está como de cierta forma salvando. O sea, si uno pudiera decir qué es lo positivo de esto, es que la gente está despertando y se está uniendo, está empezando a ver que unidos podemos llegar a alguna solución. Lamento que no esté presente la mía Ana Leviñac, que es una dirigente de una isla, donde a pura, se podría decir que a pura legitimidad pudieron echar a una salmonera que se les quería instalar en el borde de su isla, y apelando simplemente a decir nosotros somos los habitantes de este territorio, nosotros no queremos salmoneras en este espacio porque nosotros desde que nos levantamos hasta que dormimos en el lugar. Nadie puede llegar y venir a instalarse. Entonces yo creo que ese despertar es una de las cosas sí, pero Pamela. sí. Sí, se cortó un poco, pero ¿terminaste tu idea o te quedó algo pendiente? No terminé mi idea, no sé si responde eso más o menos.
Sí, nos permite comprender el contexto de la lucha que están llevando ustedes. Muchas gracias. Le voy a dar el pase ahora a Nicolás Quirós, de Petorca, para que también nos cuente un poquito su experiencia y sus cosas positivas hasta el momento en el territorio. Nicolás. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por la invitación, por compartir experiencia, por plantear también alternativas, generar diagnósticos. Siempre es bueno en este contexto sobre todo. Y bueno, yo soy acá de la provincia de Petorca. Yo vivo acá en Chincolco, comuna de Petorca, región de Valparaíso, y acá tenemos el conflicto por el agua. El conflicto por la usurpación, robo de agua a manos de la agroindustria. Una agroindustria que principalmente se dedica al cultivo y la producción de paltos, pero también en otra medida, en otro porcentaje, también se dedica a la producción de cítricos y nogales. Y la instalación de la agroindustria ha traído una serie de problemas al territorio, y como también lo mencionó Nicolás y también como lo mencionó la Lamina anterior, el tema de los extractivismos, la agroindustria es una forma de extractivismo y también ha generado la pérdida de la biodiversidad también de la zona al llevarse, al apropiarse de este bien común tan preciado que es el agua, en el caso de la provincia de Petorca. Entonces, tenemos esa problemática que hay un acaparamiento de las aguas, un robo de las aguas, amparado por una legislación que tiene que ver con el Código de Agua del año 1981, que la característica principal es que separa el agua del dominio de la tierra. Entonces, la realidad no solamente de la provincia de Petorca, sino que también de muchos territorios en todo Chile, es que pueden existir personas, por ejemplo, en este caso campesinos y campesinas que tienen tierra, pero no tienen agua, y otras personas tienen agua, no tienen tierra, pero ¿qué pueden hacer con el agua? La pueden vender, acaparar, arrendar, y esa es la situación que se vive acá en la provincia. Por lo tanto, se genera un mercado de las aguas. Esa es una manifestación más de este Chile neoliberal que privatiza un derecho social, en este caso privatiza un bien común que es tan preciado para la vida, que necesitamos diariamente para el agua, para poder sobrevivir, para poder tomar agua potable para consumo humano, que necesitamos también agua para la producción de alimentos, que tanto el campo como la ciudad necesita alimentos para poder vivir, y eso es lo que tenemos actualmente las comunidades. Estamos sujetas como a la negación de ese bien común. Hoy en día tenemos problemas, tanto las comunidades de APR, que se abastecen de agua potable, sus pozos están secos a causa de la extracción ilimitada de agua por parte de la agroindustria. Bien. Y no solamente las APR se ven perjudicadas en este proceso, sino que también las comunidades, los campesinos y campesinas, los comités campesinos, las cooperativas de pequeños productores y productoras no tienen agua para poder producir. Para poder producir la pequeña agricultura, la agricultura familiar campesina. Bien, entonces ahí hay una problemática. Y la otra problemática que también la hemos analizado, incluso desde el Movimiento por el Agua en los Territorios MAT, que una de las propuestas también es empezar a hablar de los derechos a la naturaleza. O sea, los extractivismos también no solamente tienen un impacto negativo a las comunidades, sino que también tienen un impacto negativo a la Ñuquemapu, la naturaleza, perdiendo la biodiversidad de esta. También ahora, por ejemplo, ha llovido un poco más, ha bajado el río y es muy emocionante para las personas que vivimos acá, porque nos conectamos con nuestras memorias, nos conectamos con nuestro pasado, con nuestra niñez, donde nosotros sí vivimos y disfrutamos la biodiversidad, disfrutamos las pozas, disfrutamos que el río tenga agua, que tenga peces, y había una alegría, pues había todo un jolgorio en torno al río. Hoy en día no existe el río. Bajó y rápidamente se secó. Bien, bajó hace como 5 días y se secó. Ya hace 2 días atrás ya no hay río. Y eso a causa de que las napas subterráneas están sin agua, por lo tanto la tierra absorbe mucho el agua en este sentido, porque hay una agroindustria que se sigue extendiendo los cultivos. Entonces esa es la problemática que tenemos y cómo la hemos enfrentado, principalmente visibilizando esta problemática, denunciando también a los usurpadores de la agua,
denunciando también la legislación chilena, porque nuestra apuesta, yo hablo desde el MAT, del Movimiento por el Agua en los Territorios, es la propuesta de la derogación del Código de Agua. No queremos la reforma del Código de Agua, queremos la derogación de las aguas, queremos una gestión comunitaria de las aguas. Queremos volver a recuperar la soberanía, tanto para los pueblos como para la naturaleza. Y en ese sentido hemos instalado alternativas al desarrollo, bien, alternativa al desarrollo capitalista, y esa alternativa tienen que ver con la soberanía alimentaria, tienen que ver con la agroecología. Acá tenemos también, nos juntamos entre compañeros y compañeras de la provincia, inauguramos, hicimos una escuela de agroecología que se llama Germinar, que tiene como misión profundizar, instalar la agroecología y la soberanía alimentaria como formas de producción. No, no solamente como forma de producción de alimentos, sino que también como forma de producción de vida, de relaciones sociales, cómo nos relacionamos con la naturaleza, cómo nos relacionamos entre nosotros mismos. Entonces, ahí está como la problemática y la alternativa que estamos instalando. Siempre la denuncia y siempre fortalecer los instrumentos que tienen las comunidades, que son los instrumentos de la APR, que son los instrumentos de los comités campesinos, de las cooperativas campesinas, que ahí está la soberanía, y ahí está la gobernanza que tenemos que desarrollar en un proceso de búsqueda de, como se ha dicho, de alternativa al desarrollo capitalista, de búsqueda de otra forma de organización social desde los territorios. Eso. Yo no sé si respondí un poco a la pregunta que hiciste, Nicolás. Sí, gracias. Y nos diste luces también de la siguiente pregunta. Vamos a saludar a Jimmy, que estaba ahí con un problemita de conexión, pero ya logró entrar. Como les contaba, Jimmy está en Andacollo, allá en un lugar bien escondido también de este tan largo Chile. Jimmy, te damos la palabra para que nos cuentes cómo, un poco mirando en retrospectiva, el proceso que han tenido en Andacollo de movilización y de trabajo, en el que puedas contarnos cómo han logrado las cosas buenas que han logrado, cómo han logrado, qué avances han tenido, qué ganadas, y quizás describirnos brevemente de cuál es el contexto de conflicto que se vive en Andacollo. Esa es la primera pregunta. ¿Me escuchan? Sí. ¿Se escucha bien? Sí, yo te escucho bien. Creo que sí. Ah, ya. Bueno, primero que todo, saludarles. ¿Cómo están? Gusto de verles. Gracias por la invitación. Y bueno, comentarles un poco lo que es el antes, el durante y el ahora de acá del Toro, ¿no? Nosotros estamos rodeados por dos mineras, bueno, una que está en funcionamiento y otra que dejó de funcionar, que era minera Dayton, que era de oro, y la que tenemos Tec Carmen de Andacollo, que es de cobre. En este momento está en funcionamiento actualmente. Y bueno, son los que de alguna forma u otra vinieron a como cambiar la vida, la forma de vida que teníamos acá nosotros, nuestra historia, nuestras tradiciones, de alguna forma, y lo han ido afectando paulatinamente. Ya bastantes años atrás se venía este cambio. El Toro fue el primer pueblo que hace una marcha, se moviliza. Jimmy, ¿Ah? por favor, me piden por favor que hables un poquito más fuerte. Quizás está muy despacio el micrófono. A ver, ¿me por escuchan favor. ahí? ¿Se escucha así? Ahí, sí, dale nomás porque por el Facebook quizás se escuchaba un poco más bajo el volumen, así que habla fuerte nomás. Porfa. Ah, ok, ya. Espero que se escuche bien. Bueno, lo que les comentaba era que un poco de que nosotros, bueno, yo toda mi vida acá, nacido y criado en estas tierras, y lo hemos visto afectado por muchas razones. Una fue el tema del corte de camino que sufrimos en primera instancia, y después los desmontes que se realizaron, o botaderos que realizaron las mineras, que cambiaron nuestra geografía. ¿Se escucha bien ahí? Y continúa nomás para poder avanzar. Ya, ok. Bueno, como les comentaba, hay una masa aquí de gente de la parte de la minería que amenaza nuestra herencia, que hasta el día de hoy nosotros somos pueblitos en lucha. Como les comentaba, somos el primer pueblo que se organiza, se hace todo para poder permanecer aquí, y hasta el día de hoy permanecemos vigentes, dada
a la constancia de las personas, ¿no? Y el taller de artesanos que se genera para poder salir al mundo y darnos a conocer y conectar con usted. No se escucha. Sí, sí. Sí te escuchamos. Ah, ya. Es que me perdí un poco de lo que estábamos hablando. Tanto preocuparme del audio. Ya, pero mira, avancemos porque creo que ya ilustraste un poco la perspectiva de dónde estás ubicado y un poco el contexto de Andacollo, y quizás en la segunda pregunta ya resolviendo un poquito el asunto del audio, te puedo desplayar más. Estábamos comentando, bueno, un poco hacia atrás cuál ha sido el proceso y cuáles son las características de los territorios que estamos conversando hoy día, Chiloé, Petorca y Andacollo. Y ahora queremos contarles o preguntarles cómo ven el futuro, cómo ven en el contexto de este proceso constituyente, si es que lo están tomando desde ahí o no, si es que les parece que es algo que hay que hacer o no, también vale la pena consultarlo, y cómo visualizan el porvenir de su territorio, con esta experiencia que ya llevan de resistencia y de lucha local. Entonces, nuevamente le damos la palabra a Pamela, para que nos cuente esta visión de futuro, esta perspectiva desde su lugar. Pamela. Pamela. Estás en silencio. Ahí sí. Ya, apagué la cámara para que se pueda escuchar, ¿ya? ¿Me escuchan bien? Sí, ¿Me escuchan? Sí. Ya, genial. A ver, el futuro. Bueno, antes de que comenzara toda esta locura de la pandemia y posterior al estallido social, la coordinadora de comunidades comenzó a reunirse también de una forma más frecuente, solamente el archipiélago de Chiloé, porque en ese tiempo la coordinadora se reúne cada cierto tiempo, cada 6 meses aproximadamente, se reúnen estos 3 grandes territorios, y después del estallido social se comenzaron a haber reuniones solamente el archipiélago de Chiloé, considerando que era como más cerca. En esas reuniones se hablaba, en cuanto a lo constitucional, de 2 conceptos. Se hablaba de la plurinacionalidad y se hablaba de un Estado federal, pensando en Chiloé y toda su diversidad también de personas. Y se veía el futuro muy hacia adentro también, pensando en que es un territorio bastante autónomo en cuanto a alimentación y en cuanto a varias cosas que en realidad la tecnología y la modernidad llegó en los últimos 20, 30 años. Entonces nuestros mayores saben perfectamente cómo vivir sin ir a trabajar asalariadamente. Es una cosa de las personas como de 40 años, 50 años hacia abajo, quienes trabajamos en el sistema de repente, tenemos un sueldo a fin de mes, y si no tenemos sueldo a fin de mes no sabemos qué hacer. Pero la gente mayor, de 70 años para arriba, que todavía está activa, sabe perfectamente cómo vivir. De la huerta, del campo, las mismas algas son un buen fertilizante para la tierra, eso está regresando en la actualidad, la gente está volviendo a sembrar. Con el mismo tema de la pandemia, la gente está volviendo a trabajar la tierra, a moverse libremente en el campo sin mascarilla, a ir a mariscar sin mascarilla. O sea, como que el futuro se ve como positivo, creo yo. O sea, independiente de lo que esté pasando afuera, la autosustentabilidad, y pese al desastre que ha dejado la industria salmonera, aún vemos una vida sustentable. Quizás utilizando algunas cosas de afuera, algunas tecnologías como, no sé, los paneles solares. En Chiloé es poco el bosque que queda, pero todavía queda bosque como para poder captar agua. Nosotros no tenemos cordillera, pero sí tenemos pomponales, y los pomponales sí nos proveen de agua en este tiempo. El bosque todavía manejándolo bien, sabiendo sacar
la leña de una forma sustentable sin tener que arrasar con el bosque, sino sacando el raleo que le llamamos a como una especie de poda de los árboles, todavía se puede hacer. Y de cierta forma el futuro se ve positivo. Es como regresar al pasado a buscar cosas de nuestros antiguos que sabían cómo vivir, nuestros cuifiqueche, que le decimos también, que sabían cómo vivir, regresar al pasado, buscar esos elementos que todavía están en la gente mayor para que podamos enfrentar el futuro. Creo que esa es una de las formas en que hemos visto la asociatividad, volver quizás un poco a las cooperativas, y sin el concepto de cooperativa todavía existe ese tejido social, o sea, todavía podemos realizar mingas, si nos falta algo para comer, todavía acá se comparte, todavía existe eso. Quizás en el pueblo, la gente de las ciudades más grandes de Chiloé, como Castro quizás, Ancuda está por ahí, Quillona está por ahí, quizás en esos espacios es más difícil la vida, pero la gente de los sectores rurales de la isla tiene una forma de vida como bien arraigada, como bien luchadora para hacia afuera, pero hacia adentro igual es como parte de nuestra vida nomás. O sea, si hay lluvia y hace mucho frío y tienes que ir al monte, como que después del rato ya se te pasa el frío y ya trabajaste, cargaste leña y ya se te pasó el frío. Como que yo siento que de cierta forma la misma naturaleza todavía nos está proveyendo de hartas riquezas. En los territorios de Quillón particularmente y en algunos territorios de Quinchao todavía se está regresando a las ceremonias ancestrales para pedir a la naturaleza sabiduría, para pedir alimentación, ofrendar, la gente está regresando a ofrendar, se está volviendo a conectar, como que ese tipo de fenómenos están ocurriendo en el último tiempo. Y algo que antes no comenté y que cuando escuché al compañero de Petorca me acordaba de que, bueno, nosotros acá igual utilizamos algunas leyes. La ley Lafkenche es la principal ley que utilizamos para proteger los mares y hay muchas solicitudes de borde costero que llamamos las ENCO, a través de la ley Lafkenche que se están utilizando para proteger el mar. Y si bien esta ley es una ley de Estado y todo eso, pero nos entrega el mar a perpetuidad y con la administración de las comunidades. Así que eso se podría decir que es algo que nos podría asegurar el futuro. Eso. Muy bien, gracias Pamela. Vamos a darle ahora la palabra a Nicolás, que ya nos adelantó un poquito en la pregunta anterior de cuáles son las alternativas que están barajando allá. Así es que te amplío un poquito quizás, Nicolás, la pregunta al tema constituyente. ¿Cómo lo están viendo ustedes que trabajan desde el Movimiento por el Agua y los Territorios y quizás otras instancias similares? Un poco eso, el futuro desde lo que es el campo y lo campesino y quizás también vinculándolo con esta otra temática. Adelante, Nico. Bueno, es un gran tema porque el proceso constituyente y las perspectivas y cómo se piensa el proceso constituyente es bien diverso, porque el movimiento social en sí es diverso. Y ahí tiene diferentes estrategias, diferentes tácticas y diferentes formas de comprender la política. Por ejemplo, igual hay diferencia en torno a la participación del proceso del plebiscito con convención constituyente. Hay diferencias, hay algunos que señalan que igual hay que ir para presionar y desbordar ese proceso, y otros que también señalan directamente que hay que construir un Estado paralelo, una institucionalidad paralela, un poder popular que vaya fuera de esta institucionalidad que ya está desgastada y que presenta crisis de legitimidad y que presenta una crisis orgánica también de Estado. Entonces es bien diverso, pero las discusiones que hemos desarrollado, por ejemplo acá en la provincia de Petorca, es un proceso, podría decir yo, un proceso constituyente que no nace el 18 de octubre, nace mucho antes. O sea, cuando empezamos a hablar que queremos la derogación del Código de Agua, ya estamos instalando temas constituyentes, temas de administración del territorio. Y para nosotros eso es importante, sobre todo desde el Movimiento por el Agua a los Territorios, porque ahí tenemos definido un diseño político en que nosotros y nosotras planteamos, por ejemplo, gestión comunitaria de los bienes comunes o gestión comunitaria de las aguas.
donde las cuencas, subcuencas y los instrumentos del pueblo que están en los territorios puedan administrar los bienes comunes. Y eso es totalmente diferente, perdón, a, por ejemplo, un proyecto como nacionalización del agua. Nosotros creemos que no somos parte de ese proceso de nacionalizar el agua, porque creemos que hay que desligar este bien común del Estado, de una planificación más centralizada. En cambio, si hablamos de gestión comunitaria del agua, hablamos de descentralización, hablamos como también la compañera ya dijo de algo en Chiloé, que hay un poder más desde el territorio, más desde las comunidades, de otorgar poder ahí. Entonces tiene que haber una nueva institucionalidad. Esas son las discusiones que hemos dado. Y obviamente a nivel legislativo y proceso constituyente, también queremos instalar los temas del derecho a la naturaleza, que para nosotros y nosotras es fundamental. Y hay otros países en Latinoamérica, en el AIPA-YALA, que han avanzado en esa temática. Y creemos que si no respetamos los derechos de la naturaleza, los impactos también van a ser negativos para las comunidades, independientemente de los modelos que queramos instalar. Porque si queremos instalar, ahora lo vinculo con nuestras propuestas, si queremos instalar la agroecología, la soberanía alimentaria, esas propuestas tienen que ver con plantear formas de producción que sean acordes y que estén en equilibrio con el medio, que estén en equilibrio con el ecosistema en su conjunto y con todos los seres vivos que viven en un determinado territorio. Entonces, esas son las discusiones que hemos dado. Y, por ejemplo, en la Escuela de Agroecología Germinar, hace tiempo estamos hablando de que tiene que existir otras formas de comercialización, por ejemplo. Eso también son procesos de administración distintos, son procesos constituyentes, creemos, porque entendemos cómo poder intercambiar, cómo generar nuevos mercados, pero que sean mercados locales. Y ahí tenemos todo un diagnóstico, o sea, hay un contexto. Estamos ante una crisis climática, estamos ante un calentamiento global que ha sido consecuencia de este consumo, ¿no es cierto? Y esta producción y consumo a gran escala que ha desarrollado el capitalismo hoy en día, que ha llevado y ha puesto en jaque a la vida en el planeta. Y por lo tanto, vemos que también hay estudios como el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático, el IPCC, que plantean, o sea, como que si vamos subiendo ciertos grados promedio, en promedio a nivel global, cada vez ecosistemas van a ir desapareciendo. Y también lo dice la Agencia Internacional de Energía, o sea, la matriz energética también va a cambiar. O sea, el petróleo también va a sufrir varios cambios y por lo tanto tenemos que apostar a mercados más locales, comercialización, intercambio provincial, intercambio entre comunas. Y ahí está el desafío, porque creemos que hay que producir sin o generando lo mínimo de la huella de carbono para poder restaurar los equilibrios. Nosotros y nosotras hace tiempo también estamos discutiendo temas desde la CLOC, la Vía Campesina. La Escuela de Agroecología Germinar pertenece a la CONAPROCH y la CONAPROCH también hace parte de la CLOC, la Vía Campesina, y ahí se hablan temas relacionados con la soberanía alimentaria, relacionados con la agroecología. No son temas nuevos. Ahora, otra cosa es que en Chile los procesos son muy incipientes. Procesos de alternativas en torno a la agroecología y soberanía alimentaria. Hay experiencias, pero son incipientes, son muy nuevas comparadas con otras experiencias de Latinoamérica. Pero por ahí van las apuestas de gobernanza, de soberanía, de autonomía de los territorios, que es lo que estamos planteando. Obviamente planteamos que tiene que haber un cambio radical en las formas de producir y consumir. Eso es fundamental. Pero para eso también tiene que haber un cambio de paradigma. Y por lo tanto, entendemos que los cambios culturales anteceden a los cambios políticos, y por lo tanto que nuestra experiencia, nuestra forma de realizar como nuestra política en torno a la agroecología en el territorio tiene que ver con la educación, tiene que ver con la formación. Nuestras ganadas políticas con el territorio ha sido hacer talleres, hacer ciclos, módulos formativos en torno a la agroecología, pensar otras formas de producción con el campesino y la campesina. Entonces ahí estamos instalando procesos de cambio de matriz productiva, y son procesos también constituyentes, son nuevas formas de pensar el territorio, nuevas formas de entender la naturaleza, una nueva conexión con los pueblos originarios. Existe también un proceso muy llamativo acá, que hay una migración bastante grande de ciudad a campo, o sea, muchas generaciones. El caso mío también, mi familia es de acá, pero yo vivía en Santiago, pero decidí también, en la búsqueda de nuevas alternativas y nuevas formas de vivir, irme a vivir al campo.
y hay muchos compañeros y compañeras incluso que participan en la Escuela de Agroecología Germinar que también vienen de esa lógica. Entonces vemos que hay cambios de paradigma, hay cambios culturales que permiten y van a permitir que procesos constituyentes de cambio de paradigma, ¿no es cierto?, y de nueva administración puedan ser factibles. Bien, y hay una experiencia, yo creo como que un proceso constituyente se ve favorable en Chile porque hay experiencias de gobernanza, y esas experiencias de gobernanza tienen que ver con lo que han hecho, por ejemplo, la APR. Acá en Petorca está la Unión Comunal de APR, que tiene una experiencia bastante grande en torno a la gestión comunitaria de las aguas, bien, a cómo solucionar el tema del agua potable rural. Y eso ha nacido desde las bases, no desde el gobierno. A lo mejor hay alguna ayuda o vinculación con el gobierno, con el MOB, con la DGA, pero ahí hay soberanía. Y eso es lo que creo que hay que rescatar. Por lo tanto, ante la pregunta, yo veo favorable el proceso constituyente, y este proceso constituyente va a ser favorable siempre y cuando exista la participación de las comunidades y de los territorios. Porque si un proceso constituyente cocinado desde arriba, como lo que se quiso instalar en noviembre, va a ser un proceso constituyente fallido, vamos a repetir la misma historia que el plebiscito, ¿no es cierto?, y la transición a la supuesta democracia que tuvimos a fines de los años 80 y principios de los 90. Por lo tanto, ahí son posibilidades de que hay que democratizar todos los espacios posibles y hay que sacar todas las alternativas que emergen desde los territorios. Eso. Bien, gracias, Nicolás. Vamos a continuar con Jimmy en la misma dinámica de la pregunta. A ver, Jimmy parece que se nos desconectó. Ya, bueno, Jimmy está entrando. Le vamos a preguntar lo mismo, que cuál es la perspectiva de futuro que tienen ellos. Y bueno, contarle un poco mientras entra Jimmy, que Andacollo, para quienes no conocen, es un territorio que tiene dos grandes faenas mineras inmensas dentro del casco urbano. Es un lugar un tanto impactante para quien llega por primera vez. Entonces la experiencia de Jimmy es interesante porque él vive en un lugar que es el Toro, que básicamente hay que pasar por dentro del rajo minero para llegar al lugar donde vive Jimmy. Entonces las cosas positivas que están levantando de ahí, que él hablaba un poco del taller de artesanía y experiencia de turismo, eso es lo que queremos que nos cuente. Vamos a ver si vuelve. No vuelve Jimmy. Mientras vuelve Jimmy, vamos a darle la palabra, alterando un poquito el programa, quizás a Javiera, para que a lo mejor haga algún comentario o derechamente alguna pregunta a alguna de las personas que están exponiendo. Mientras vuelve Jimmy, nos retomamos ahí la pregunta. Javiera, tienes la palabra. ¿Se escucha bien? Yo te escucho bien. Sí. Ya, perfecto. Bueno, buenas tardes, en mi caso, a todas y todos. Muchas gracias por la invitación. Yo voy a, obviamente, hablar desde mi tema de expertise, que es la economía. Nosotros, desde el Observatorio de Políticas Económicas, hacemos una crítica desde nuestra línea editorial, de nuestra fundación, al modelo de desarrollo extractivista, de desprotección de los derechos del medio ambiente, de desprotección de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, de un modelo de desarrollo finalmente que no reconoce las labores de doméstica y de cuidado, etcétera, etcétera, y por lo tanto nosotros buscamos un cambio en el modelo de desarrollo que parte por justamente terminar con el extractivismo que creo que todos han señalado y todas han señalado desde la experiencia de los territorios. Agradezco también poder estar parte acá porque creo que una de las grandes falencias de la economía y de la forma en que se piensa y se hace economía en el país es que siempre se ha discutido en un grupo súper cerrado, súper selecto, como de élite, y pocas veces ha llegado en espacios democráticos como los que hoy día se están construyendo en este foro. Y eso creo que es una de las cosas que tenemos que empezar a construir para así poder, desde la democracia y desde la comunidad, ir proponiendo modelos de desarrollo, un modelo de desarrollo alternativo al que hoy día tenemos. Y yo me quiero centrar un poco en el comentario que va a ser la introducción a la pregunta, no me voy a extender mucho, en la relación entre la productividad y el extractivismo, finalmente, porque desde todas las visiones económicas se ha hecho una crítica al modelo de desarrollo que ha tenido Chile en los últimos años por
un problema de productividad que en todas las cuantificaciones más formales, con todos los problemas que pueda tener, muestran que efectivamente Chile está estancado en su productividad y de hecho en ciertos sectores clave su productividad ha ido disminuyendo en los últimos años. Y esto, si bien hay hartas explicaciones desde el pensamiento económico dominante, explicaciones que a mi juicio son bastante simplistas para abordar el problema común, creo que está muy relacionado con el extractivismo y cómo el extractivismo es hoy día finalmente el motor de la actividad económica en el país. O sea, cuando se habla que hoy día en Chile no existen como capitalistas propiamente tal, sino que existen más bien rentistas, es justamente porque los grandes grupos económicos, las grandes actividades económicas que obviamente que están justamente relacionadas con actividades extractivas, tienen reglas del juego muy simples para poder hacer sus negocios. No cuentan con una legislación que desprotege a las comunidades y por lo tanto tienen una posición de poder frente a las comunidades que les permiten hacer cosas como robar el agua, por ejemplo. No existe una legislación adecuada. El caso del salmón y el virus ISA es algo muy referente en esto. Entonces, toda esta poca legislación, todo este poder gigantesco que existe sobre los grupos económicos en desprotección de las comunidades y desprotección del Estado mismo, hace que finalmente una empresa, por ejemplo, que extrae cobre, se le haga más fácil extraer cobre acá en Chile que en otros países del mundo, porque al final no hay que pagar un royalty muy alto, el agua es prácticamente gratis, y hay, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todas estas finalmente regalías que se le entrega desde el Estado, desde la institucionalidad, hacen que estas actividades también sean menos productivas, porque finalmente no existe un incentivo a poder agregar valor, a poder meterle más tecnología a los procesos productivos, porque la verdad es que no les conviene. Digo esto porque al final creo que más allá de pensar en cuáles son los sectores económicos que nosotros queremos fomentar en un nuevo modelo de desarrollo, y esto lo digo así porque finalmente un modelo de desarrollo es qué es lo que un país produce, es el cómo el país lo produce y es a dónde va esa producción. Entonces, si nosotros queremos cambiar el modelo de desarrollo, necesariamente vamos a tener que cambiar la base productiva del país, y algo que creo que está en línea en todas las también palabras que hemos escuchado. Y esto está directamente relacionado con la Constitución, porque finalmente la Constitución es la que entrega las reglas del juego sobre la que puede actuar la economía. Entonces, ahí está estrechamente ligado el cómo nosotros vamos a cambiar nuestro modelo de desarrollo y a qué modelo de desarrollo queremos cambiar. Y dado que el cambio en el modelo de desarrollo está definido por un cambio en la base productiva, es decir, por un cambio en la composición de las actividades económicas de un país, mi pregunta a los tres territorios es si es que ustedes ven desde la comunidad, porque parte importante de esto, por supuesto, tiene que ser incluir a las comunidades y a las y los trabajadores dentro de la participación democrática, finalmente, de la economía. Mi pregunta es si es que ustedes creen que hay algún espacio para hacer cambios dentro de los sectores económicos que hoy día están perjudicando a sus comunidades, cambios ya sea en la propiedad, cambios en la productividad, cambios en el amplio espectro de la palabra, para poder hacer que estos sectores económicos sean después funcionales a un nuevo modelo de desarrollo que tenga a las personas en el centro, el medio ambiente en el centro, etcétera, etcétera, etcétera. Eso. Bien, gracias Javiera. Le voy a dar la palabra a Jimmy, que ya está conectado de vuelta, y vinculando inmediatamente esta pregunta, porque les comentaba Jimmy mientras te reconectabas que allá en Andacollo hay un proceso de desarrollo de alternativas económicas justamente. Así es que te pediría que nos cuentes cuáles son estas propuestas que ustedes están desarrollando y quizás respondiendo también la pregunta que hace Javiera respecto de si visualizas que hay espacios para hacer estos cambios económicos realmente y en concreto, por lo menos allá en Andacollo. Jimmy. ¿Ahora sí me escuchan bien? Yo te escucho bien. Ya. Sí. Bueno, sí, la verdad es que sí. Tenemos acá un taller de artesanos del Toro. Aquí tengo una muestra. Esto se viene haciendo más de 10 años. Es nuestra punta de lanza. En una escuela que tenemos acá, concesión con la Junta de Vecinos.
lo que hace que sea algo bien viable para poder permanecerlo en el tiempo, ¿no es cierto? Un proyecto que lleva más de 11 años trabajándose por los pobladores de acá. Y la intención es que esto se transforme en un plazo determinado en una escuela, ¿no? Para poder hacer clase a demás estudiantes y con eso empezar a dar y fomentar toda esta cultura que nosotros queremos infundar en la arcilla y también en los territorios. Así como para empezar a hablar ya un poco y entrar en materia para no como confundir mucho a las personas con mucha información. Creo que el aprender haciendo es una de las formas que encontramos más didácticas de ir aprendiendo. Incluso la astronomía, la arqueología que tenemos, y ahí la idea de formar una plaza astronómica, ¿no? La primera de la región, y no sé por qué me han dicho que sí había una por ahí, queríamos ver si era posible, pero acá sí es posible hacerlo, se están haciendo los estudios, tenemos las personas idóneas para que lleven eso adelante, de la misma comuna de Andacollo, y que es posible hacerlo. Así que eso sería como para responder un poco lo que dice Javier. No sé si me escucharon bien. Sí. Jimmy, me gustaría que hables un poco de la propuesta turística que tienen allá. Pues les contaba del Toro y dónde está el Toro ubicado. Es difícil graficarlo, pero en el fondo, así groseramente, está entre medio de las dos grandes mineras que hay allá. Entonces, cuéntanos un poquito cuál es la propuesta turística que ustedes tienen, para que lo cuentes tú. Bueno, nosotros iniciamos una propuesta turística para el eclipse el año pasado, partió el 2 de julio, y justamente empezamos con Pachapanta, que es una actividad autogestionada de los pueblos, lo que busca es autogestionar lo que tenemos acá, y lo que se hizo es que se hizo la ruta de una manera bien simple, tratar de mostrar lo que estábamos viviendo sin imponer un pensamiento, pero que se viera lo que estábamos viviendo y al mismo tiempo lo que queríamos hacer y a dónde queríamos apuntar. Pachapanta es eso, ¿no? Busca que todos los pueblos empiecen a conectarse entre sí y empiecen a poder entregar eso que ellos tienen y al mismo tiempo poder nutrirse, ¿no es cierto? Porque les cuesta un poco esa conectividad que a veces o otras personas tienen en la ciudad, ¿no? Eso un poco más autogestionada, que bueno, contarles también que fue autogestionada por nosotros mismos, la realizamos a través de apoyos logísticos desde al sur, muy al sur, vinieron personas a apoyarnos y que creyeron en esta propuesta que una vez se la mostramos a personas de CODECIEP que vinieron a esa vez y mostramos los cielos de este lugar. Y bueno, desde ahí hasta entonces hemos ido nutriendo eso hasta ahora. Súper bien, gracias Jimmy. Pamela, te vamos a dar la palabra para que nos respondas a Javier a la consulta respecto de si visualizas que hay espacios para hacer cambios desde lo económico en tu territorio. Ya, bueno, creo que Nancy igual comentaba un poco eso, como que la pregunta era, o sea, la reflexión que de repente nos hacemos es, Chiloé sí puede alimentar a Chiloé. Si la necesidad básica fuera la alimentación, sí nos podemos alimentar. Y hacíamos el ejercicio también en Caguach, la escuela de Caguach, ¿cómo se alimenta? Son como 30, 50 niños. ¿Y de dónde viene el alimento? Es una isla pequeña, llegan zanahorias en lata, llegan papas congeladas, papas que vienen no sé de dónde, pero no vienen de Chiloé, un pescado que viene creo que de la India, o sea, estamos rodeados de pescados, así. La Junaed compra el servicio a otras empresas y estas empresas seguramente sus alimentos se provee de lo más barato y quizás hasta súper transgénico. Y cuando le hacíamos la pregunta a las personas, ¿usted sabe de qué se está alimentando sus hijos? Y es como, oh, en realidad se alimentan mucho mejor en sus casas. Pueden comer chancho, pueden comer quizás, no sé, papas fritas, pero incluso si comieran papas fritas ya es una producción de ahí mismo, ya es de la zona. La gastronomía de Chiloé es gigante, o sea, hay muchas preparaciones, hay una riqueza del orgánico, de la alimentación orgánica, porque mucho abono que es producido en los mismos campos, con el guano de oveja, la lamilla y diferentes algas, entonces todo el proceso es muy sano.
Lo textil también, o sea, la producción de lana, ahora con el tema de la artesanía, pero la producción de lana igual es bastante alta. Entonces, yo creo que sí es posible, sí hay espacio para eso. Las cooperativas, yo creo que incluso las mismas instituciones que de repente compran alimentos, sí se puede generar en el mismo territorio. Ahora la pregunta que nos hacemos es ¿cuántas cosas de afuera necesitamos? ¿Necesitamos realmente tantas cosas de afuera? Porque si uno le pregunta a sus mayores, incluso el otro día hablando con otra persona, hablando de la pandemia y todo eso, que es como de lo que se habla, yo le decía, pero ¿usted cree que es natural que vengan productos de China? O sea, ¿usted cree que antiguamente era normal que levanten una taza y digan Made in China? No es natural porque viene de muy lejos, o sea, eso antes no ocurría. Que venga de India tampoco, sin desmerecer lo valioso que pueda ser esos productos de afuera o no sé, sin desmerecer quizás la globalización y quizás sus cosas buenas, pero en realidad el abastecernos de productos exteriores no nos ha traído buenas cosas, creo yo, y ya vemos cómo está nuestro planeta de enfermos, o sea, no tenemos muchas posibilidades, no tenemos muchas oportunidades, tenemos que hacer cambios de paradigma, tenemos que hacer cambios y esos cambios requieren también que nosotros nos desconectemos un poco esto de tener como todo a la mano, tengo frío ya, tengo todo a la mano para estar calentita. Entonces como creo que sí, en nuestros territorios sí se puede generar economías internas, economías más cortas, no quizás economías tan largas, quizás dentro del mismo Chile sí se podrían generar como comercios internos. Yo creo que sí es posible. Tenemos que replantearnos hartas cosas de cuáles son nuestras prioridades, de cuáles son nuestras reales necesidades, y sí se podrían hacer esos cambios. Yo creo que la gente acá sí está preparada para eso. Pero aún falta, los mismos medios de comunicación son un tremendo piedra en el zapato. O sea, yo creo que no podemos avanzar si seguimos bajo el modelo actual, pero yo creo que internamente sí es posible. No sé si respondo con eso la pregunta. Sí, sí, por supuesto, Pamela, gracias. Bueno, Nicolás, también la misma pregunta. Cuéntanos si visualizas que por tu territorio hay espacios para hacer cambios precisamente en lo económico. Bueno, muy de acuerdo con Jimmy y la compañera Pamela allá de Chiloé. Creo que, claro, los espacios tienen que ver con las organizaciones que están en los territorios, con los comités campesinos, las cooperativas, que efectivamente estamos empezando a hablar de, por ejemplo, circuitos cortos de comercialización, vincular el productor, la productora con el consumidor y consumidora. Ahí también hay otra lógica, porque también se acaba con el intermediario, que toda una lógica de mercado también. Y por lo tanto, veo como que ahí está el germen de cambio de paradigma en un comienzo, y después de cambio a través de propuestas concretas de diseño político para un país. Igual hay que ir también derribando mitos, porque también se señala este tema de la productividad y el extractivismo. Se señala mucho mito también en nuestros territorios que, si se va a la agroindustria, ¿quién va a dar fuerza a trabajo? ¿Ya? O sea, ¿cuál va a ser el empleo si se va la agroindustria del territorio? Pero nosotros tenemos así cuantificado casi que la agricultura familiar campesina, la agricultura campesina da tanto trabajo, incluso más, que la agroindustria. En la agroindustria está todo automatizado, hay precarización del empleo, bien, hay una desconexión entre la persona que trabaja, ¿no es cierto?, con el mismo producto, hay un proceso de enajenación también. Por lo tanto, hay exposición a los agrotóxicos y fertilizantes sintéticos. Por lo tanto, la agroindustria ha traído, ha generado desastres y desequilibrios medioambientales en todo Chile, yo creo en toda Latinoamérica y en todo el mundo. Entonces, y nosotros sabemos que la solución al problema del agua acá en la provincia de Petorca, y creemos que en todo Chile, acá en el valle, es que se vaya la agroindustria. O sea, esa es la solución. ¿Ya? Necesitamos que retroceda la agroindustria y que se fortalezca la agricultura familiar campesina. Y la agricultura familiar campesina es una agricultura de trabajo informal. También hay que entender que el 30% de la población chilena tiene un empleo informal.
no trabaja en la formalidad. Por lo tanto, también hay formas de generar productividad y trabajo fuera de los patrones capitalistas. Entonces, son las discusiones que están ahora muy en boga en los movimientos sociales, en las organizaciones territoriales, porque se está practicando nuevas formas de producción, nuevas formas de entender la naturaleza. Y eso yo creo que hay que rescatar. Y ¿qué más iba a decir? Iba a decir otras cosas que tienen que ver con esos mismos espacios. Por ejemplo, dentro de la institucionalidad, claro, también podemos ver espacios que en la institucionalidad que pueden ser favorables para generar cambio. Pero esos espacios, por ejemplo, INDAP y Prodesal, igual están muy viciados, porque vienen de una lógica también de la Revolución Verde, donde hicieron una reconversión del campesino y campesina de la producción de antaño, por lo menos que había acá en la provincia de Petorca, y todos se cambiaron al nogal, a los cítricos y a los paltos, incluso la pequeña agricultura. INDAP y Prodesal igual te pasan el paquete tecnológico, pero ahí hay un engaño porque también al mismo tiempo está empezando a hablar de agroecología. INDAP hoy en día habla de producción agroecológica, habla de seguridad alimentaria, no hablan de soberanía alimentaria porque ese concepto viene de los movimientos sociales. Bien, seguridad alimentaria viene de la FAO y la adopta la política pública en Chile. Pero dentro de los espacios institucionales no vemos que existan posibilidades de generar cambio. Pueden existir a lo mejor toman algo de la agricultura campesina, pero finalmente no creemos mucho en la institucionalidad acá. No te voy a mentir que sí hacemos parte, o sea, yo también soy usuario en DAP, también muchos campesinos y campesinas son usuarios en DAP, pero también se toma lo que se puede para poder sobrevivir. Bien, aquí todos los campesinos y campesinas están endeudados con INDAP y Prodesal. Entonces hay un engaño, incluso dentro de la vía campesina, ahora se está empezando a hablar de agroecología campesina, porque ya la agroecología está siendo tomada por la institucionalidad, por el capitalismo, y es un concepto propio de los movimientos sociales. El capitalismo, Prodesal, INDAP, está generando agroecología, por ejemplo, pero solamente dentro de su dimensión técnica. Y la agroecología nosotros la entendemos como que tiene muchas dimensiones. Tiene una dimensión social, una dimensión de género, una dimensión antipatriarcal, ¿bien? Cómo instalar un proceso feminista en los territorios donde acabemos con el machismo, por ejemplo, en las zonas rurales que están fuertes, por ejemplo, eso es un diagnóstico que hemos levantado. Entonces ahí está el tema. Yo creo como que los espacios son los espacios que emergen del pueblo. Y que ahí hay esos espacios hay que respetar, esos cambios culturales, los cambios de cosmovisión y de paradigma que se están desarrollando ahora. ¿Ya? Pero dentro del movimiento por el agua de los territorios planteamos, por ejemplo, en el tema de pensar la constitución, pensar el tema de la productividad, entendemos el tema constituyente como un proceso plurinacional, como decía incluso la compañera Pamela, feminista y popular. Creemos como que por ahí tiene que ir el proceso constituyente que se tiene que levantar hoy en día, y plurinacionalidad, entendiendo todas las identidades y todos los pueblos originarios, respetando todo eso, todos esos procesos que viven los territorios. Bien, en contra del Estado unitario que tenemos hoy en día bajo las características de la Constitución Política de 1980. Eso. Bien, muchas gracias, Nicolás. Se van configurando de manera muy interesante los caminos a las reflexiones finales en los distintos territorios. Eso, bueno, lo vamos a ir diciendo al final. Quiero darle la palabra ahora a María Paz para que nos haga ahí la pregunta o comentario que tenga para quienes están en los territorios. María Paz, te escuchamos. Muchas gracias por la invitación y me alegra muchísimo estar compartiendo aquí con gente tan querida para mí, sobre todo el equipo de Aini, Codesiam, Pamela, aquí, Rico verte y Nicolás, que no te veía desde la cumbre aquí. Así que, bueno, mucho gusto en saludarles y escuchar a Javiera y a Jimmy también con sus saberes. Creo que han abierto un espacio bien innovador en cuanto a que no sean los expertos de lo formal los que tengamos la palabra. Así que voy a respetar ese principio de no ser la experta que habla tanto, y por tanto hay dos cuestiones que me gustaría preguntarle a propósito de sus experiencias locales. Una de ellas tiene que ver con que he visto ocurrir simultáneamente en mi propia trayectoria dos fenómenos al mismo tiempo. Uno tiene que ver con el consenso hegemónico capitalista y patriarcal resistiéndose al cambio, haciendo todo lo posible por seguir siendo lo que es. Y simultáneamente
las comunidades y los pueblos enfrentándose a esa resistencia, tratando de quebrarla o encontrar algún intersticio o alguna fisura dentro de la hegemonía por donde, por un lado, tensionar el paradigma y por otro lado, sostener la alternativa. Yo las veo a ustedes haciendo las dos cosas, pero me preocupa cómo hacemos con la hegemonía que se instala. En particular, y a propósito del cambio constitucional, quisiera que me contaran qué ven ustedes, por ejemplo, con la legislación de la evaluación de impacto ambiental, que ese es principalmente uno de las bisagras por donde entran y se cuelan todos estos proyectos que ustedes enfrentan en sus territorios. Todas las resoluciones de calificación ambiental de las salmoneras, de las mineras, de la agroindustria pasan por el SEA en algún punto y tienen que ver con la ausencia de un ordenamiento territorial, de una evaluación ambiental estratégica y del principio precautorio por sobre todas las cosas, que en el contexto de cambio climático sabemos que se necesita más que nunca principio precautorio porque no sabemos lo que va a pasar. Entonces, me gustaría saber cómo están ustedes enfrentándose a esa hegemonía con los conflictos que va a haber ahora, sobre todo con la reactivación. O sea, ya en este momento, en pandemia, el SEA está haciendo unas participaciones ciudadanas muy truchas, están empujando los proyectos que pasen por día y no por la evaluación, o sea, que tengan una evaluación lo más expedita posible porque hay que reactivar la economía, como que hay todo un relato ahí que se está instalando. Me gustaría mucho saber cómo hacen ustedes para combinar esto de sostener lo propio, la agroecología, la tradición, las formas de economía de circuito corto, todo esto, frente a esto otro que tiene muchísima fuerza. Y obviamente necesitamos un cambio constitucional para eso, pero mientras tanto, e incluso con una constitución nueva, porque el papel aguanta todo, esto podría seguir ocurriendo. Y nos enfrenta dentro de los territorios también, con personas que están dispuestas a transiciones más moderadas y decir, bueno, sí, podemos coexistir tal vez las dos formas, y todo un rollo con el capitalismo verde también, me carga, me imagino ustedes también. Entonces, ¿cómo lo ven este escenario que tensiona la contradicción, que no va a ser fácil ni fluido? Eso. Gracias, María Paz. Pamela, ¿quieres responder? ¿Cómo ves el tema de la evaluación ambiental con la legislación que tenemos? Ya. ¿Me escuchan? Hola María Paz, qué gusto verte. Uy, es una tremenda pregunta en realidad lo que está pasando actualmente, tanto con las resoluciones ambientales que se pueden estar entregando así muy truchamente en estos últimos tiempos y también todo este show de la pandemia. O sea, discúlpenme quizás lo que ustedes piensen, pero acá lo que nosotros vemos con algunas personas, no todos, ¿sí? Necesitamos que saques el video, por favor, para mejorar escucharte mejor. Gracias. ¿Ahora sí? Ya, disculpe. Me embalé y no me apagué la cosa del video. Bueno, comentaba que hemos conversado con algunas personas acá de la locura que es el último tiempo también con esto de la pandemia, que para nosotros, para algunos de los que habitamos acá, es parte del mismo show de dominación. O sea, la sociedad por fin está saliendo de esa perpetua esclavitud del trabajo y de todas esas esclavitudes que nos han tenido sumergidos, despertando, abriendo la conciencia más que nunca, y como que se polariza por el otro lado y aparece como ciertos dominios de los poderes. Y entre medio y entre eso, leyes y cosas como las resoluciones ambientales que seguramente empiezan a aparecer. La misma salmonera y su recesión que duraba hasta este año y al parecer van a continuar operando. Las mismas ingresos de la GENCO, para Leila Kenche, que si bien hay ingresado un montón, pero aprobadas hay contadas con la mano, es una situación igual bien compleja. O sea, yo veo que una de las mejores salidas es cuando, no sé, por lo menos acá en el archipiélago de Chiloé, como somos tantas islas, una de las mejores salidas ha sido que cuando llegan a atacar a un lugar específico, por ejemplo, como ocurrió en Cahuachi en su momento, cuando llegaron a atacar el lugar específico, si bien la gente al principio estaba como muy desconcertada,
tenían todas opiniones distintas, se reunieron entre ellos aparte y decidieron apelar a la legitimidad. Porque ya las leyes, ya sabemos que las leyes ya con ellas no se podía hacer mucho. Y la legitimidad era exigir en conjunto todo ese grupo de personas que habitaban ese lugar a pedir que se vayan. Y a pedirlos así como muy, yo diría que llegando incluso como a, no sé, creo que aparece como todo ese ser ancestral también, como que aparece toda ese kimun que viene de nuestros ancestros y pareciera que se apoderara de nuestro cuerpo y ahí se posicionara, donde ya no somos nuestros cuerpos y el presente, sino que es algo que viene de más allá, donde solamente somos canales. Da lo mismo de repente, puede sonar así como fuerte, pero da lo mismo en nuestras vidas ahora, sino que ya pasamos a ser un ser completo. Y en ese instante yo vi a personas que se instalaron en la puerta, eran los pescadores, se instalaron en la puerta y ellos filtraban quiénes pasaban, no, hombres grandes, fuertes, así como con este tema de, no sé, pues de la fuerza del trabajo, y los empresarios ahí como viendo qué hacer, y otras personas mayores, una Lamien, que era la Ana Leviñanco, una mujer mayor de sobre 70 años, hablando y donde salían las palabras apelando a algo que venía desde su alma, su corazón. Entonces, creo que Pamela, en estos ahí. tiempos, los que somos de comunidades y los que realmente que estamos haciendo el Escutún, lo que estamos, ¿sí? No, que se me había cortado la señal, pero continúa. Con su ancestralidad. Pamela, se nos está cortando tu voz. Es volver a apelar a otro tipo de energía para poder. Ya. Siento que los pierdo. Sí, ahí se nos estaba interfiriendo tu señal, pero te alcanzamos a escuchar Ya, la mayoría del comentario. Le voy a dar la palabra ahora a Nicolás, que nos cuente cómo ven ellos en ese territorio el tema de la legislación ambiental y el proceso de evaluación en el contexto, sobre todo en el contexto de hoy. Adelante, Nicolás. Bueno, buena pregunta, María Paz. Nosotros nos vimos allá en la cumbre, no sé si te acuerdas. Sí. Ahí estamos. Oye, mira, de partida acá la agroindustria no pasa por el SEIA, ¿ya? Para poder extender los cultivos de palto no es necesario que pase por el SEIA, lo que hacen es cambiar a través de un mecanismo, de un trámite en servicios post internos, el cambio del uso del suelo, y extienden pasan a llevar los bosques esclerófilos, el bosque nativo, y instalan los paltos. Que como ustedes saben, los paltos, por ejemplo, acá se instalan, se producen en los cerros, no en el valle, porque en el valle están las heladas. Entonces la minería pasa por el SEIA, también otras formas de extractivismo. Ahora nuestra lucha fue en algún momento instalar el tema de que la agroindustria también pase, o los proyectos agroindustriales pasen por el SEIA. Ya, pero eso quedó a medio camino porque también vino el 18 de octubre y como que las demandas se multiplicaron. ¿Ya? Pero sí, desde el Movimiento por el Agua y los Territorios, hace poco tuvimos una asamblea con 150 organizaciones, fue el viernes antes pasado, a hablar sobre el plan COVID y también a hablar sobre este tema de que el extractivismo en Chile no está en pandemia. ¿Ya? Hay un estudio también de Lorca que hizo como en mayo que el ingreso de proyectos en el estudio de impacto ambiental del SEIA, ingresaron como 4 veces más proyectos que de marzo a abril del año pasado. Es decir, hay más proyectos tramitándose en el SEIA en diferentes proyectos extractivistas.
Y es súper, y sabemos por qué, porque ya no hay estallido social, la gente se está cuidando en las casas, los que pueden, las que pueden, pero están estos temas, por ejemplo, de la participación ciudadana online, por ejemplo, que también encontramos que es absurdo. ¿Cómo le va a pedir a una comunidad, ¿no es cierto?, no sé, por las quenches, con poca conectividad, ¿no es cierto?, que participen en estos procesos de consulta ciudadana si no hay posibilidad de conectarse, sobre todo en las zonas rurales. Acá Chincolco yo con suerte tengo conectividad porque tuve que contratar un plan y puedo hacerlo, pero las comunidades que viven allá, no sé, en Pedernal, en Sobrante, tienen cero posibilidad de poder estar en un tipo de participación online. Eso lo encontramos ridículo. Pero sí vemos que hay una arremetida del modelo, una arremetida de estos proyectos, que claro, el CELLA también representa un poco la política extractivista, el proyecto de la CPC, de la Confederación de Producción y Comercio, por ejemplo, que son toda la empresa, la unión de la empresa, y una arremetida del modelo, porque quieren seguir profundizando el modelo, quieren seguir profundizando las mismas formas actuales de producción. Y lo vemos con otros proyectos que también se están impulsando a propósito de la pandemia, o sea, el IRSA, hay que ver en qué está el IRSA Cociplán también, que son la conectividad que quieren tener en toda Latinoamérica para poder intercambiar los commodities, las mercancías de una forma más rápida. Esos proyectos también están andando. El plan COVID del gobierno también es un incentivo a la economía, a las mismas formas de producción. Entonces, claro, es complejo el tema porque estamos hablando de un tema que yo creo que aquí entran las resistencias, porque claro, hay una hegemonía, hay un proyecto, que es un proyecto neoliberal, de una élite política que está haciendo todo lo posible para poder profundizar el modelo. No vemos cambio, ni siquiera acá vemos capitalismo verde, que son como las falsas soluciones que han instalado los distintos gobiernos a propósito de la crisis climática. Ni siquiera vemos eso, vemos una profundización de las mismas prácticas de agotar todos los bienes comunes, agotar el agua, degradar la tierra, ¿no es cierto?, desplazar a las comunidades. Es una práctica que se está manteniendo. Entonces, yo creo que la única forma de poder hacer frente a esto es seguir con el proceso que se inició el 18 de octubre, seguir profundizando la protesta social, seguir profundizando y fortaleciendo las asambleas territoriales, seguir fortaleciendo los cabildos que emergieron al calor de la protesta. Creo como que ahí está, existe una posibilidad de poder hacer como dices tú, María Paz, hacer como esta contrahegemonía al modelo, pero los proyectos están cada vez más, hay más proyectos, lo que pasó en Alto Maipo también, en el sur también están trabajando hoy en día. Entonces hay que tener ojo también, y creo que un mecanismo para poder comunicarse son las redes sociales. Creo que gracias a las redes sociales hemos podido estar al tanto de lo que pasa en Alto Maipo, lo que pasa con este proyecto en el sur, ¿no es cierto?, que se está ejecutando en contexto de pandemia. Ahí vemos realmente cómo está operando el sistema neoliberal hoy en día. Eso. Super. Gracias, Nicolás. Jimmy, finalmente, ¿cómo ves tú el tema del servicio de evaluación ambiental, de la legislación ambiental en general hoy día? ¿Cómo lo ves en Andacollo? Bueno, nosotros, a ver, ¿cómo le explico? Lo vemos de una manera bien fuerte, ¿no? Somos un pueblo que nos hemos dado cuenta de que cuando se quiere hacer algo, los gobiernos lo hacen nomás. Y no importa mucho la opinión de la gente del pueblo. Es el caso de nuestro, que vivimos aquí. Hasta el día de hoy se mantiene un plan de descontaminación que se creó para poder mitigar en parte la contaminación. Pero aún así está hoy en día la minera está luchando por ampliarse un poco más. Y eso querría decir que vamos a estar a menos de 50 metros de la mina. Entonces ya se ampliaron. Y si van a volver a hacerlo para esos 10 años que están solicitando y se está luchando, nosotros lo que estamos haciendo es hacer esto, ser un ejemplo de qué sucede cuando pasan estas cosas. Es como para estudiar esto, es como para analizarlo, ¿no? Desde nuestra perspectiva, ¿no? Desde el conocimiento que nosotros podemos llegar, allá donde decía María Paz, de cómo, por dónde pasa esto, quiénes son los que deciden y cómo se ve, ¿no? Estos proyectos, como lo hemos visto, han sido
abrasivos han ido de menos a más, atacando un poco más, incluso la colectividad de la gente, ha cambiado la cultura un poco de la gente, y también ahí nosotros es una lucha bastante ardua que tenemos, y las armas son bastante sencillas ante la artillería que tienen ellos, y el staff de personas y de los mismos profesionales que trabajan para esto, ¿no? Para poder ir quebrando cualquier cosa que se vaya haciendo o generando para poder lograr un obstáculo o poder plantearlo. Si bien es cierto, la astronadura se mencionó por ahí alguna vez en el Parlamento de que había ocurrido un caso, pero eso es como esporádico cada cierto tiempo, y la verdad que nosotros vemos que cada vez nosotros los pueblos pierden fuerza ante las autoridades, y las autoridades quedan con menos credibilidad que antes, mucho más ahora, y en esta pandemia lo hemos visto, ¿no? Nosotros nos tienen en casa, no trabaje, viva como pueda, y las mineras acá, el camión en este rato están transitando cercano a nosotros. Entonces una realidad aquí actual, ahora, así como para todas esas preguntas que nos hacemos, yo les digo, sigue, seguirá, y la pregunta es al pueblo, ¿cómo queremos vivir de aquí a 10 años más? Esa es nuestra propuesta, de ahí nace, ¿no? Desde ese pequeño punto de vista, de ese pequeño aspecto, yo creo que de ahí viene el cambio, porque no podemos crear algo de la nada si está todo esto hecho desde mucho tiempo atrás. Entonces tenemos que ir, como se dice, de atrás para adelante, pescar los ciclos que va la Tierra, los vamos demostrando. Somos una generación que estamos viviendo un cambio climático importante, que no se había vivido tanto, y también ver la otra parte positiva, ¿no? Que es la que hemos luchado por tantos años, y se ha visto tú, Nicolás, que has tenido la oportunidad de estar acá, tú viste que era un pequeño poblado, de no más de 20 personas, hoy en día somos casi 30. Eso quiere decir que la gente está volviendo a sus raíces. Eso quiere decir que la tierra está dando. ¿Por qué? Porque todo lo demás está comprado. Entonces la única manera de hacer presión es mantenerse. Si nosotros nos vamos, ellos ganan. Pero si nosotros los mantenemos, aún somos la piedra en el zapato que ellos tienen. Así que esa es de nuestra perspectiva, es nuestra lucha. Eso. Muy bien, gracias, Jimmy. Vamos a entrar a la tercera parte y ya empezar a cerrar este foro con algunas inquietudes y preguntas que han aparecido en el Facebook. Había una consulta respecto a espacios para desarrollo económico del sector secundario terciario. Como ya se conversó un poco de eso, vamos a hacer una pregunta que también aparece, porque ya nos mencionaron las personas de territorios desde lo social y lo económico que han desarrollado, pero hay una pregunta muy puntual que es para Pamela, y que tiene que ver con la extracción del pompón, que quizás Pamela nos podría contar un poquito qué es el pompón, para quienes no saben, y cuál es la pregunta es cuál es la percepción de la comunidad local en torno a esta práctica, y cómo visualizan la sustentabilidad de los acuíferos en torno al pompón, como un ecosistema, o como lo visualizan. Pamela. ¿Me escuchan? ¿Sí? Ya. A ver, el pompón es como una especie de musgo que crece en las alturas de Chiloé, en las alturas de la Isla Grande principalmente, y bueno, dentro de la ley aparece como considerado como un mineral, ¿ya? Y bueno, la importancia de este recurso dentro del ecosistema es que tiene la posibilidad de absorber el agua. En invierno en Chiloé llueve mucho, 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 entonces lo que hace el pompón, que crece como con estas partes altas y húmedas y frías, lo que hace es absorber el agua. Tiene en el interior, o sea, como más hacia abajo de la tierra, hay otra parte que se le llama la turbera. Son como esponjas gigantes, con muchas esponjas, que generalmente igual tienen un ecosistema donde hay tepú, que son árboles nativos, que también las raíces del tepú también tienen como este sistema de esponja.
Entonces lo que generan en la isla es que van soltando el agua en el verano de a poquito, van soltando. Ahora, ¿qué pasa con la extracción del pompón? Se está sacando mucho pompón en los últimos años. El INDAP creo que igual, entre comillas, lo regula porque pide planes de manejo, pero al final igual siempre es como muy chanta. La gente sigue sacando pompón y lo siguen vendiendo a muy bajo costo. Y generalmente lo venden en el extranjero, creo que hacen pañales. La gente cuando va a comprar a Sodimac y dice turba, siempre que va a comprar como tierra para poner plantas y cosas así, y dice turba, eso es parte del pompón, ¿ya? Eso es lo que se está como exportando. Y es muy riesgoso para nosotros la extracción del pompón, porque eso va a significar en un futuro cercano que no tengamos agua y que la posibilidad del resto del bosque nativo no crezca tampoco, porque es parte del ecosistema, o sea, hace que se mantenga todo húmedo y frío, porque tú agarras pompón en este tiempo y es como agarrar nieve, es muy frío, muy, muy, muy frío. Y genera todo un ecosistema que para ciertos bosques, o sea, para el bosque nativo en Chiloé es muy necesario. No sé, por ejemplo, están ¿qué otros? Los cipreses también que crecen, el ñirre, que es un árbol que le cae la hoja y que es originario también, que necesita también de este ecosistema y que es muy necesario para poder crecer, necesita el pompón. Entonces, ese es uno de los grandes temas, porque se están sacando el pompón, lo están llevando, lo están exportando, lo están comprando a muy bajo precio, y para generar una gran sequía en el futuro, si se sigue extrayendo, lo que hace es que el agua cae en invierno y se va directo hacia el mar, no se retiene y no se conserva con este sistema como de esponjita. ¿Eso? Sí, gracias. Hay otra pregunta que podríamos responderla bien puntualmente, Nico y Jimmy, que pregunta una persona respecto bueno, del contexto de estas nuevas propuestas económicas y productivas que se hacen desde los territorios. Preguntan si es que se han presentado números, si es que se han llevado propuestas quizás económicas a entes reguladores. Eso es lo que pregunta una persona, incluyendo elementos que a lo mejor no están dentro de lo que es productivo como extractivo, digamos. Puede ser temas con valor agregado. Por ejemplo, temas culturales, temas de patrimonio, quizá otros elementos que puedan incorporarse dentro de una propuesta económica, y aquí la pregunta es si es que se ha hecho esa comunicación con entes reguladores, quizá un poco relacionado con lo que decía Nico de INDAP y la institución. ¿Han hecho ustedes o han pensado hacer este tipo de interacción? Nicolás. Bueno, sí, la interacción se hace permanentemente, como lo señalé hace un momento, o sea, los comités campesinos, las cooperativas sí están en contacto con INDAP, pero finalmente lo que producen ellos, o sea, depende de lo que producen finalmente ellos. Pero como escuela, por ejemplo, como Escuela de Agroecología Germinal, nosotros tenemos experiencias concretas de banco de semillas, o sea, de reproducción de semilla nativa, que creemos que también ese es un factor a trabajar para poder instalar otro modelo de producción en el territorio. El rescate de la semilla nativa, el rescate de la biodiversidad de cultivo, el uso orgánico, ¿no es cierto? O la producción orgánica, en este sentido, sin usar agrotóxicos y fertilizantes sintéticos. Esas son propuestas que vienen desde las organizaciones como nosotros y nosotras. INDAP y Prodesal y toda esa política pública instala el paquete tecnológico en los territorios. O sea, está la agroindustria, o sea, perdón, está el agrotóxico, el fertilizante sintético, y por lo tanto eso es lo que trae la política pública. Ahora también se está potenciando mucho, igual que también en Andacoyo, pero acá desde una forma un poco más embrionaria, que el tema más incipiente, el tema del turismo rural, ¿ya? También el rescate de las cosmovisiones diaguitas, por ejemplo, que son de acá. Hay mucho petroglifo también, entonces mucha cerámica de los pueblos originarios. Y ahí se está haciendo una ruta, pues hay una ruta acá que se llama Donde el Diablo Perdió el Poncho, y donde se vincularon y crearon una red
muchos productores y productoras de diferentes cosas, tanto de, no sé, pues de venta de empanadas, de artesanía, de alojamiento, hicieron este circuito y por lo tanto ahí hay podríamos decir que hay un emprendimiento, hay una economía alternativa, ¿no es cierto?, que fue instalada y construida desde las bases, con la misma gente. Ahora, claro, hay un vínculo con la institucionalidad, con Prodesal, con INDAP, con el tema de la institucionalidad de turismo del gobierno para poder postular a proyectos y facilitar un poco el trabajo. Sí hay, pero creo que los cambios en temas de alternativa y economías concretas nacen de ahí, desde las organizaciones, desde esta asociatividad, tanto cooperativas como rutas de turismo alternativo. Eso. Muy bien, gracias Nicolás. Y Jimmy, por tu lado, ¿han tenido propuestas o han pensado en propuestas para estos entes desde lo económico y distintos elementos económicos? Bueno, sí, desde hace una década ya que el Pirquén ha sido el sostenedor de la economía en Andacollo y en Chile, 3 veces. Y desde ahí, de esa perspectiva, creo que nacen otras más. La agricultura, también fuimos, en esta área fue la agricultura un factor fundamental en el tema del abastecimiento de alfalfa por esta región. Entonces eso se dejó de hacer por alguna razón. Se siguió lo que es ya la industrialización de la minera, pero desde ahí nace la perspectiva de que el agua vale más que el oro. Entonces nos dimos cuenta de que igual podemos empezar a ver proyectos que sean de reforestación y del tema alimentario, y es una de las cosas que hoy en día está y en número y se ha hecho. Por eso se hace el tema del llamado al turismo. El año pasado estábamos trabajando fuerte en eso, y después nosotros un poquito más acá en el pueblo rural del Toro, lo que vimos es el tema de la artesanía en greda, la caldera, lo que es los alimentos, y también el queso y esas ventas. Entonces eso está ya presentado, ya, y es viable. Como le digo, acá en Andacollo es una economía bien particular que se da, que hay que sentarse a analizarla y que ya está. Es cosa de canalizarla como corresponde, y quizá por ahí decir, no es mal decir que la minera para nosotros no es un aporte, al contrario, nosotros lo hemos autogestionado desde muchos años atrás. Entonces para nosotros es una incomodidad más que todo vivir con ellos, que nos afecta a todos. Eso sí responde un poco la pregunta. Bien, gracias Jimmy. Queremos agradecer a las personas que están interactuando a través del Facebook. Saludos mandan a Petorca, a Resistir los Territorios, a Escuela Germinar también ahí que están pendientes de esta transmisión. Para cerrar, o para empezar a cerrar, vamos a generar una breve propuesta de diálogo o de entrega de palabras entre los territorios. Entonces queremos ofrecerle la palabra a Pamela antes que se tenga que retirar, que le diga alguna opinión, algún comentario, algún envío de fuerza a los otros territorios que ha conocido esta tarde. Bueno, saludar ahí a los compañeros de esos territorios, muy al norte. Me imagino lo difícil que debe ser vivir cerca de un hoyo gigante de minera, tremenda resistencia, tremendo aguante igual vivir ahí, harto Nehuen para sus territorios, que se levante todos sus cuifes, que se levante ahí todos los ñenes que estén, harta ceremonia también para que se levante con fuerza, para que se unan todos los territorios. Y ahí también al también de Petorca, que igual no compro trato de evitar de todas formas de comprar palta y de comprar cosas que vengan de esos territorios y que le ocupen su agua tan sagrada, tan necesaria para la vida. Harta fuerza también la mien, que se levanten ahí todos los ñenes que estén, todo el ñenco, que el ñenco no se detenga y que pueda fluir libre hasta llegar a la mar. Bueno, yo me tengo que despedir ahora, tengo que llegar a Castro antes que nos agarre esta cosa del toque de queda, que andan los milicos sueltos ahí. Así que muchas gracias por la oportunidad de poder conectar los territorios. Muchas gracias por generar estos espacios. Ojalá que pudieran ser más masivos, pero es difícil también para alguna gente acceder a estos espacios de internet.
pero quienes están presentes, ojalá que se siga regando, porque que sean semillas fértiles ahí que se sigan regando y que no pare nomás esto, porque esta cosa de la pandemia no nos asuste, todo lo contrario, que una vez que termine nos levantemos con mucha más fuerza, con mucho más negocio. Así que eso, Chaltumay por todos los que están acá presentes. Ahí también. Gracias, Pamela. Taucayal. Ya la vaya a agarrar ahí la movilización. Nicolás, te ofrezco la palabra para generar ahí los comentarios a los otros territorios. Si Pamela lo podrá escuchar después también. Sí, gracias por la invitación. También, claro, un saludo a los distintos territorios, Pamela, a Jimmy, a Javier y María Paz también, que está también desde la academia, pero también María Paz, yo lo conozco, que también se vincula más, o sea, por lo menos conozco tu caso, que estás como muy al tanto de lo que pasa en Chile, en las comunidades. Yo creo que también Javiera también, toda la Milén, tú, Nicolás, también. Entonces estamos todos en la misma, yo creo, como que en diferentes perspectivas, y eso hay que seguir potenciando. Creo como que lo que nos dejó la pandemia ha sido cientos de miles de foros, ¿no es cierto?, para poder escuchar lo que pensamos, las reflexiones, los debates que son tan necesarios hoy en día. Creo que llevamos en sí los territorios y los movimientos sociales, llevamos muy cerca a la utopía. Creo como que ahí está el nuevo paradigma, la nueva sociedad que queremos construir, que muchas veces la encontramos lejana, pero es una sociedad que tenemos una urgencia de alcanzar ante la barbarie que estamos viviendo. Entonces, claro, y esa utopía podría ser soberanía alimentaria, soberanía de las comunidades, pero estamos avanzando hacia allá. Por lo tanto, yo veo como con muy buenos ojos todas las reflexiones y los debates que estamos desarrollando, pero incluso más me alegra porque son debates tangibles que están en las zonas. Por ejemplo, ahí Jimmy, no sé, pues allá en Andacoyo, ¿no es cierto?, sus formas de economía, acá también, en el sur, en el Gualmapu. Por lo tanto, estamos en la práctica, en la praxis. Y ya estamos todos en la misma, o sea, todos los procesos de articulación que veníamos desarrollando incluso antes del 18 de octubre, es el reencontrarnos entre las diferentes comunidades. O sea, yo conozco miles de casos, ¿no es cierto?, por estos mismos encuentros, casos de experiencias como la de Jimmy, las compañeras de Yaguarmapu, que estamos todos en la misma, tenemos el extractivismo en nuestros territorios y estamos impulsando alternativas. Yo creo como que ahí hay que buscar formas de unir proyectos, de avanzar juntos para poder instalar nuevas formas y nuevas alternativas, una nueva legislación, una nueva sociedad que nos permita alcanzar un buen vivir. Esa es la búsqueda. Eso, así que muchas gracias por la invitación y les mando un gran abrazo a todos en los distintos territorios en los que están ahora. Gracias, Nico. Jimmy, te dejamos el micrófono para comentarios. Bueno, agradecerla nuevamente la oportunidad. Al principio no me escuchaba muy bien. También una nueva experiencia para mí estar en esto. Y también hay harta experiencia, se ven todos ustedes, agradecidos por el tiempo que se dieron para hacer esto posible. Y también darle a conocer una problemática, como todo el territorio, en toda Latinoamérica, todo el mundo se vive, pero aterrizándolo de una manera más simple y sencilla, que es empezar a trabajar. Lo que tenemos que hacer es continuar, cerrar los ciclos de aquí en más, 10 años, tenemos para demostrar que realmente si teníamos razón o no en lo que estábamos haciendo y seguir adelante constante. Y ahora que los conozco, que el único que conocía a Nicolás, conozco a la familia más amplia, que a veces uno no sabe, que piensa que está solo luchando, pero hay un universo de personas en distintas posturas haciéndolo y técnicas que van aprendiendo y desarrollando, y que eso podríamos fortalecerlo un poco más y aterrizarlo para estos pueblos que muchas veces llega a destiempo la información y ya después nos toca vivir la experiencia de que ya se tomó una decisión y por eso tenemos que vivir bajo esa condición. Pero hoy en día nos estamos despertando, dando cuenta que es posible, y tratar de esta información, bajarla, trabajarla con la gente del pueblo de una manera de poder ir aprendiendo y haciendo, y así la sabiduría sea transmitida a todos. Muchas gracias por todo y que estén muy bien. Gracias, Jimmy, gracias a todos y a todas.
Le voy a dar la palabra ahora para palabras finales también a nuestro distinguido panel de expertas, que nos hagan algún comentario final, lo que quieran comentar. Javiera. Sí, bueno, no, muy, muy corto, muy agradecida de poder estar en este foro, en esta conversación. Yo creo que en general en Chile se nos olvida que la economía está en las comunidades y no está como volando en alguna nube y que por lo tanto genera impactos sociales, genera impactos medioambientales. Y creo que una de las principales cosas para que nosotros podamos cambiar la forma de hacer economía es cambiar la forma de pensar economía. Y para eso es fundamental que el debate económico se democratice. Y en eso ya lo dije, pero creo que una de las cosas que nosotros como OPES más queremos hacer es democratizar el debate económico, y la democracia parte obviamente por las comunidades tienen mucho que decir sobre cuál tiene que ser el modelo de desarrollo y productivo del país, y creo que esa experiencia la tenemos que incorporar para el proceso constituyente que viene, porque si no, cualquier nuevo modelo que surja, por más que sea nuevo, puede fallar de nuevo por no incorporar en democracia y a todas y todos las comunidades en la participación de este. Eso. Gracias, Javiera. María Paz. Bueno, también me sumo a la gratitud, sobre todo al espacio de diálogo de saberes genuino que se ha producido aquí. Siempre decimos qué es lo que queremos hacer y pocas veces lo hacemos, y este ha sido un ejemplo de que se puede, incluso en la virtualidad, así que se los agradezco muchísimo. También quisiera cerrar esto como desde el espacio donde yo me muevo, que tiene que ver con los afectos y las resistencias, y que también nos lleva a pensar un poco en la angustia de qué va a pasar, ¿no? Como decías, Jimmy, gusto en escucharte y conocerte, esto de que vamos a ver en 10 años cómo nos fue, y yo creo que tienes la prueba de cómo nos va a ir detrás de ti. Todo lo que tienes ahí, todo el trabajo de Greda, podría ser una imagen de ahora o de hace 500 años atrás. Mi sensación es que resistimos, somos súper fuertes para resistir, aguantamos mucho más de lo que deberíamos, y ese no es un tema menor, pero de que resistimos, resistimos. Esto que nos está pasando ahora nos ha pasado muchas veces como humanidad. Debe haber sido mucho peor vivir el genocidio cuando llegaron los españoles, eso sí que debe haber sido terrible. Entonces, de esta vamos a salir. Quizás la pregunta es cómo vamos a salir, qué va a salir de esto. Y ahí es donde estamos poniéndole el hombro de todos los lugares posibles para que lo que emerja de aquí no sea esta relación con el ambiente como una cosa otra, o con el binarismo de hombre y mujer como lo conocíamos. Queremos algo distinto ahora. Quizá también estaba antes y es un ejercicio como de recordar y crear al mismo tiempo. Me encanta escucharlos en ello porque sé que somos muchos los que estamos viendo el mundo de esa forma, y no nos hemos muerto en 500 años, no nos vamos a morir ahora. Vamos a seguir haciéndolo. Y desde ahí me gustaría dejarles como esa sensación de que vamos a resistir, en la medida que estemos juntos, en la medida que nos valoremos también entre nosotras, en la medida que atravesemos los dolores juntos también, de saber que no te pasa solo, que no estamos solos a pesar de esta distancia forzosa. Vamos a poder. Y ninguna hegemonía es tan absoluta. Si lo fuera, no habríamos extinguido hace rato, y no lo es. Todas las hegemonías tienen fisuras, todas tienen lugares por donde podemos entrarle, y en eso estamos, aunque de repente parezca que es súper difícil, pero insistimos como lo hicieron nuestros abuelos, así que por eso estamos aquí, lo seguiremos haciendo. Muchas gracias. Gracias, María Paz. Sí, pues esta es una iniciativa justamente para concretar estas conversaciones que veníamos teniendo y que vamos a seguir teniendo, así que toda la razón. Ya para concluir, voy a nombrarle algunas de las ideas que han surgido en este foro a modo de cierre, a modo de conclusión. Se habló de la búsqueda de experiencias en el pasado, de conocer los saberes ancestrales, de reconocerlos para tenerlos como base para la sobrevivencia. Ahí la Lamuena habló de los futaliché y de cómo la asociatividad, el cooperativismo, las mingas, las ceremonias nos van a permitir enfrentar el futuro que estamos viviendo. También conversamos sobre el fortalecimiento de la soberanía territorial a través del poder popular, utilizando herramientas, por ejemplo la ley Lafkenche u otras de gestión comunitaria de bienes comunes. Hablamos de la transformación de temáticas constitucionales hacia políticas de control comunitario y soberanía del territorio. Respecto de temas de educación, las escuelas autogestionadas se presentan como alternativas al modelo extractivista,
en los distintos territorios. Esto nos permite pensar otras formas de producción, generar cambios culturales que influyan en este cambio constitucional que tenemos a la vista. También, interesantemente, surge el concepto de democratizar la economía para proponer modelos de desarrollo alternativos al actual. Lo que tiene que ver con agroecología campesina y soberanía alimentaria se presenta como una alternativa al desarrollo capitalista, permitiendo un equilibrio que es capaz de cubrir necesidades básicas. Nuevas formas de producción y de comprensión de la naturaleza llevan a consecuencias favorables en la salud y en la producción local, como la alimentación consciente. Y finalmente tenemos a la vista un proceso constituyente que se perfila como popular, feminista y antipatriarcal. Eso es un resumen muy escueto de lo que hemos conversado hoy día. Muchas gracias al equipo que está detrás de cámara, como se dice. Yo hoy estoy poniendo la cara, pero hay un equipo muy fuerte de gente atrás, de la ONG AINI CODECIAN. Invitamos a la próxima sesión de estos foros, que va a ser el jueves próximo, a las 19 horas, retomamos el horario de 19 horas, donde va la temática Mujeres en Defensa de los Territorios, donde también la propuesta es la misma, conversar desde los territorios, desde la resistencia, desde la experiencia, particularmente de mujeres en los casos de lucha social. Así es que, sin más, y si se no me ha quedado nada en el tintero, les agradezco nuevamente y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias a todos y a todas los que han participado hoy. Gracias.